Bienvenidos al tema 2, el tema vectores. Esta presentación fue elaborada por el profesor Joseph Salvador Guevara Flores. Los objetivos del tema son: 1. Aprender las diferentes operaciones con vectores. 2. Aplicar los conceptos y operaciones vectoriales para resolver problemas geométricos. Dentro de los subtemas tenemos 1. Vectores en el plano y en el espacio y sus operaciones. 2. Producto escalar, norma de un vector y distancia entre puntos y ángulo entre vectores. 3. Ortogonalidad y paralelismo. 4. Rectas en el plano y en el espacio, planos en el espacio, ecuaciones y ecuaciones paramétricas. 2.5. Proyección de un vector sobre otro, construcción de un vector perpendicular. 6. Producto cruz en el espacio. Y por último, aplicaciones como el trabajo y producto punto, momento y producto cruz, rectas en el plano y en el espacio, planos en el espacio y por último ecuaciones y ecuaciones paramétricas. Sobre los vectores, nos dice Lord Kelvin: aun cuando son bellamente ingeniosos, han sido un mal peculiar para todos aquellos que los han manejado de alguna manera, y los vectores nunca han sido de menor utilidad para ninguna criatura. Y en esto se equivoca Lord Kelvin, ya que el desarrollo de la física se debe justamente al estudio de los vectores. ¿Qué son los vectores? Lo vamos a aprender. El estudio de vectores comenzó esencialmente con el trabajo de un matemático irlandés llamado William Hamilton, que vivió entre 1805 y 1865. Su deseo de encontrar una forma de representar un cierto tipo de objetos en el plano y en el espacio lo llevó a descubrir lo que él llamó cuaterniones. Esta noción condujo al desarrollo de lo que ahora se conoce como vectores. Muy bien, iniciamos primero con el vector renglón de n componentes. Un vector de n componentes se define como un conjunto ordenado de n números escritos de la siguiente manera. Y entre paréntesis tenemos entonces las componentes de este vector. x1 separado por un coma de la siguiente componente x2 separado de una coma de la siguiente componente que es x3 y así sucesivamente todos los elementos hasta llegar a xn. Entonces a esto se le conoce como un vector renglón, ya que están organizados u ordenados de manera en forma de un renglón. Vector columna de n componentes. Un vector columna de n componentes es un conjunto ordenado de n números escritos de la siguiente manera. Y este tipo de vector, que es realmente el mismo vector anterior, pero simplemente está ordenado como una columna, pues es justamente eso, es una columna donde cada elemento pues está separado por el espacio. Entonces tenemos aquí x1, luego sigue x2, luego sigue x3, todos los elementos hasta llegar a xn. ¿De acuerdo? Y también tenemos todos los elementos entre un paréntesis. Ahora, ¿qué es una componente de un vector? x1 se denomina a la primer componente del vector. x2 es la segunda, x3 es la tercera y así sucesivamente hasta llegar a xn, donde xn se le denomina la enésima componente del vector. Entonces, xn es la enésima componente del vector. Muy bien, ya sabemos entonces que un vector es un conjunto de n números que están ordenados. Ahora vamos a hablar de las dimensiones de los vectores. Con objeto de simplificar, con frecuencia se hará referencia a un vector renglón de n componentes como un vector renglón o un vector de dimensión n. Del mismo modo se utilizará el término vector columna o vector de dimensión n para denotar a un vector columna de n componentes. Por lo tanto, ahora cuando me hablen a mí de un vector de dimensión n, este vector puede estar expresado como un renglón o como una columna. Lo importante es conocer la dimensión de este vector.
Cualquier vector cuyos elementos sean todos 0 se le denomina vector 0. Entonces, si tenemos un vector de n componentes y todos los componentes son 0, a ese vector se le denomina vector 0. Muy bien, les presento aquí cuatro vectores diferentes. Tengo un primer vector. Es un vector renglón, lo puedo ver porque están ordenadas las componentes como un renglón. Ese vector es de dimensión 2. Entonces, cuando yo hable de un vector dimensión 2, va a lucir muy parecido a este. Simplemente van a cambiar, obviamente, los números. Luego tengo aquí otro vector cuyas componentes son 2, menos 1 y 5. Este vector es un vector columna o un vector de dimensión 3. ¿De acuerdo? 1, 2, 3. Es un vector de dimensión 3. Luego tenemos por aquí un vector que es un vector renglón y es un vector de dimensión 4. Este vector 2,1, 0, 4 es un vector de dimensión 4 porque son 4 componentes las que tengo aquí. X1, X2, X3 y X4. Y por aquí tengo un vector columna, ¿de acuerdo? Tengo un vector columna y este vector, como todos sus elementos, todos sus componentes son 0, decimos que es un vector 0. Esto es muy importante, ya que a lo largo del tema se resaltarán los vectores con letras minúsculas y en negritas, como U, V, A, B, C y así sucesivamente. Un vector 0 siempre se va a denotar por este 0 en negrita. Y ustedes lo pueden ver aquí. Muy bien, vamos a ver ahora otra simbología muy importante que va a estar apareciendo a lo largo de todo el tema y es el símbolo Rn. Se utiliza el símbolo Rn para denotar al conjunto de todos los vectores de dimensión n, donde cada elemento es un número real. Este xy se lee como cada elemento. Entonces decimos nosotros, se usa el símbolo Rn para denotar al conjunto de todos los vectores de dimensión n. Aquí tenemos un vector columna, ¿de acuerdo? De dimensión n, donde cada elemento es un número real. Iniciamos entonces con el subtema 1, vectores en el plano y en el espacio y sus operaciones. Perfecto, vamos a definir ahora algebraicamente un vector en R2, y aquí lo podemos ver, en R2, es decir, es un vector de dimensión 2, ¿de acuerdo? Cuyas componentes son números reales, por eso se llama R2. Un vector V en el plano XY es un par ordenado de números reales A, B. Los números A y B se denominan elementos o componentes del vector V. El vector 0 es el vector 0, 0. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que todos los vectores ya sabemos que los vamos a denotar con minúscula y en negritas. Entonces, todo vector B, o vector A, o vector V en el plano es un par ordenado de números reales, que va a lucir de esta forma, entre paréntesis, A, B. Los números A y B, que son números reales, estos números se les conoce como elementos o componentes. Y a lo largo del tema me van a escuchar a mí intercambiar estos dos conceptos que son exactamente lo mismo. Un elemento es un componente. Seguimos. Como cualquier punto en el plano, un vector se puede escribir en la forma x, y. Es evidente que los términos el plano y R2 con frecuencia son intercambiables. Si ustedes ya llevaron cursos de geometría, de álgebra, que seguro sí, se habrán dado cuenta que utilizar plano y R2 es intercambiable. Sin embargo, para muchas aplicaciones físicas, incluyendo nociones de fuerza, de velocidad, de aceleración y de momento, que son todas cantidades vectoriales, es importante pensar en un vector no como un punto, es decir, no como un punto x, y, sino como una entidad que tiene longitud y dirección.
Ok, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo vea un vector, ¿de acuerdo? El vector v va a tener por componentes a, b. A estos elementos yo no los voy a ver ahora como puntos, sino que los voy a ver como una entidad que tiene longitud y dirección. ¿Qué significa esto? Vamos a descubrirlo. Muy bien, me dice que es una entidad, pero ¿qué tipo de entidad es un vector? Pues justamente aquí lo tenemos. Es un segmento de recta dirigido. Sean P y Q, dos puntos en el plano. Tenemos aquí P y Q, dos puntos en el plano. Entonces, el segmento de recta dirigido de P a Q, ¿cómo sé que va dirigido de P a Q? Pues veo la punta de la flecha. La punta de la flecha está indicando que está llegando a Q, por lo tanto, parte de P y llega a Q, o va dirigido de P a Q. Denotado por esta simbología. Quiero que ustedes la vean, porque es la simbología que vamos a seguir utilizando durante el resto del tema. Es el segmento de recta que va de P a Q. El punto P, que es este punto que tengo aquí, es el punto inicial del segmento. ¿De acuerdo? Este es un segmento de recta dirigido, conocido como una flecha, es un segmento de recta dirigido. El punto P se le conoce como el punto inicial del segmento. Y el punto Q es entonces el punto terminal, porque es donde llega, ¿de acuerdo? Es el punto terminal del segmento. Aquí en este caso nosotros vamos a decir que este segmento de recta dirigido inicia en Q y tiene como punto terminal P, es decir, está dirigido de Q a P. ¿Cómo lo sé? Por la punta de la flecha. Muy bien, yo sé entonces que geométricamente un vector en R2 se va a representar como un segmento de recta definido, por su magnitud, que será la longitud de la flecha y la dirección. Muy bien, entonces llegamos a la magnitud. ¿Cómo defino yo la magnitud de un vector en R2? Escribiendo el vector V igual a A, B, se define a la magnitud, y así se define la magnitud, así se denota, ustedes lo pueden ver aquí, entre barras escribimos V minúscula y en negritas. Es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, si tenemos un vector que luce de esta manera A, B, la magnitud o norma del vector es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Aquí lo escribo donde V entre barras es la magnitud o longitud del vector. ¿De dónde sale esto? Pues sale del teorema de Pitágoras. Ya vamos a ver un poco más de esto más adelante. Muy bien, con respecto a la dirección de un vector, se define la dirección del vector V igual a B como el ángulo θ medido en radianes que forma el vector con el lado positivo del eje X. De tal manera que la tangente de θ es igual a B sobre A. A B sobre A. Muy bien, tengo aquí un ejemplo. Me pide calcular la magnitud de los siguientes vectores. Tengo aquí un vector, el vector V, que es igual a 2,2. Yo sé que la magnitud de este vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 4 más 4. A su vez, esto es igual también a la raíz cuadrada de 8. Esto se puede reducir aún más porque yo sé que 8 es igual a 2 por 2 por 2
por lo tanto puedo sacar el 2 de la raíz cuadrada, entonces me queda 2 raíz de 2. Y esta es la magnitud del vector 2,2. Muy bien, les toca ahora a ustedes, con base en este ejemplo, les toca resolver estos tres vectores. Si gustan, pausan ahorita el video o la presentación y una vez ya lo hayan intentado, pues ven el procedimiento. Muy bien, tengo aquí el resultado y tengo que el vector, bueno, tengo un vector v que es igual a 2, 2 raíz de 3. Yo sé que la magnitud de este vector es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado. Y esto, pues es igual a la raíz cuadrada de 4 más 4 por 3. 4 por 3 es 12, más 4 es 16. Entonces tengo que la magnitud de v es la raíz cuadrada de 16 y esto es igual a 4. En el segundo problema tengo el vector 6, menos 6 y esto es igual, entonces la magnitud de este vector es igual entonces a 6 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Eso es igual entonces a raíz cuadrada de 36 más 36. La raíz cuadrada de 72, porque es 36 más 36, la raíz cuadrada de 72 es igual a 6 por 6 por 2. Por lo tanto, puedo sacar este 6, lo saco de la raíz y digo entonces que la magnitud del vector es igual a 6, raíz de 2. Y por último, tengo este vector, el vector v, que es igual a menos 3, menos 3. Nuevamente, le aplico la raíz cuadrada a la suma de sus componentes al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más negativo 3 al cuadrado, y esto es igual a la raíz de 18. La raíz de 18 es igual a raíz de 3 por 2. Saco el 3 de la raíz, de tal manera que la magnitud de v es igual a 3 raíz de 2. Muy bien, tengo aquí otro ejemplo, pero en este caso es con respecto a la dirección de los vectores. Tengo el vector, nuevamente, el vector v igual a 2,2. Yo sé que la tangente de teta, que teta es la dirección, la tangente de teta es igual a 2, ¿de acuerdo? A 2 sobre 2, porque es la componente, la segunda componente sobre la primer componente. Y esto, pues obviamente es igual a 1. Tangente de teta igual a 1. Ahora, para obtener la dirección o el valor de teta, que debe estar en radianes, esto es igual entonces a tangente inverso o arco tangente de 1. Y esto, si ustedes lo hacen en su calculadora, les va a dar igual a pi cuartos. Aquí les traigo un recordatorio. Hay que utilizar la calculadora en radianes, ya que teta debe estar en radianes. Muy bien, les toca ahora a ustedes resolver y determinar la dirección de estos tres vectores. V igual a 2,2 raíz de 3, V es igual a 6, menos 6 y V es igual a menos 3, menos 3. El resultado o los resultados de estos problemas los vamos a ver en una sesión posterior. Muy bien, ahora entramos a las operaciones con vectores. La magnitud, esto se lee como la magnitud de alfa por el vector v. Muy bien, multiplicar un vector por un escalar diferente de 0. Entonces aquí me está hablando que alfa es un escalar, por lo tanto va a ser la magnitud de la multiplicación de un escalar y un vector. Entonces multiplicar un vector por un escalar diferente de 0 tiene el efecto de multiplicar la longitud del vector por el valor absoluto de ese escalar. Por lo tanto, yo digo que la multiplicación de alfa por la magnitud
por la magnitud del vector v es igual al valor absoluto de alfa, que es el escalar, el valor absoluto del escalar, por la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, siendo estos dos los componentes del vector. ¿De acuerdo? Tenemos aquí un ejemplo. Calcule la magnitud de la multiplicación de alfa y v, siendo alfa igual a 5 y v igual a 2,2. Muy bien, yo sé que alfa va a ser multiplicado, es decir, el valor absoluto de alfa, que es 5 positivo, va a ser multiplicado por la magnitud de este vector, y la magnitud del vector v va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 8, por lo tanto nos queda que la magnitud de la multiplicación de alfa por el vector v es igual a 5 raíz de 8, que a su vez se puede simplificar aún más, de tal manera que saco de la raíz cuadrada el 2, porque me queda 2 por 2 por 2, 8 es igual a 2 por 2 por 2, puedo sacar el 2 de la raíz, de tal manera que 5 por 2 es igual a 10 raíz de 2. Y este es el resultado de la multiplicación del escalar por el vector. Muy bien, ahora llegamos al vector expresado en sus componentes horizontales y verticales. Existen dos vectores especiales en R2 que nos permiten expresar a cualquier otro vector en el plano de una forma conveniente. Se denota el vector 1, 0 por el símbolo i. Es este vector que tengo aquí. Es este vector que tengo aquí. Y al vector 0,1 por el símbolo j, que es justamente este vector que tengo aquí. Estos vectores se conocen como los vectores unitarios cartesianos. ¿Por qué se conocen como vectores unitarios? Porque la magnitud del vector es igual a 1 en ambos. Este vector, la magnitud de este vector es igual a 1, la magnitud de este vector también es igual a 1. Por eso se conocen como vectores unitarios cartesianos. Si v es igual a b, es cualquier vector en el plano, entonces como a, b es igual a al producto, ¿de acuerdo? De a por 1,0 y b por 0,1, esto se puede escribir como v es igual a y más bj. Y de esta manera yo expreso entonces a ese vector expresado en sus componentes horizontales y verticales, siendo esta la componente horizontal, y siendo esta la componente vertical. Con esta representación se dice que v está expresado en sus componentes horizontal y vertical. Los vectores i y j tienen dos propiedades. Ninguno de ellos es múltiplo del otro. Y cualquier vector v se puede escribir en términos de i y j. Cualquier vector v se puede escribir en términos de i y j. Y tenemos este ejemplo. Exprese al vector v en sus componentes horizontal y vertical. V es igual a 2,2. Pues bien, simplemente yo digo que v es igual a 2i más 2j. ¿De acuerdo? Ahora tenemos estos ejercicios aquí. Si ustedes creen que lo entendieron, pues pausen el video, pausen la presentación y intenten hacerlo, ¿de acuerdo? Muy bien, me dice el problema. Exprese el vector v en sus componentes horizontal y vertical. El primer problema, v es igual a 2,2 raíz de 3. Es exactamente el mismo problema que teníamos anteriormente. El problema 2, v es igual a 6, menos 6. Y el tercer problema, v es igual a menos 3, menos 3. Por lo tanto,
cada uno de estos vectores expresado como un vector con sus componentes horizontal y vertical sería v es igual a 2i más 2 raíz de 3j. El segundo problema, v es igual a 6i menos 6j. Y la respuesta al último problema sería v es igual a menos 3i menos 3j. Llegamos ahora a otra operación que se hace entre vectores y es la suma de vectores. Se suman dos vectores u igual a a1, b1 y v, igual a a2, b2, b2. Y aquí tenemos justamente la suma. Tenemos aquí, este es el vector u, que es el vector que va desde 0, ¿de acuerdo? Desde 0, que es el origen de mi plano cartesiano, desde 0 hasta los puntos A1, B1. Lo estoy viendo aquí representado gráficamente. Luego tengo por aquí al vector V, que el vector V va de 0, del punto 0 al punto A2, B2. De hecho, por eso lo expreso así. De la figura se puede apreciar que el vector u más b, es decir, la suma de u y b, es igual a a1 más a2, b1 más b2. Esto se puede obtener trasladando la representación del vector v, esta flecha, de manera que su punto inicial coincida con el punto terminal del vector u. Es decir, aquí, en el punto A1, B1, va a iniciar ahora el vector v. Por lo tanto, se obtiene el vector u más b dibujando un paralelogramo. Cuando yo tengo esto, yo cierro el paralelogramo, ¿de acuerdo? Con un vértice en el origen, ese es el vértice en el origen, y con lados u y v. Entonces, u más v es el vector que va del origen a lo largo de la diagonal del paralelogramo. Este es el vector resultante de la suma de ambos vectores. Este vector es u más v. Esta flecha es la representación de la suma de u y v. Bien, tengo aquí este ejemplo. 1. Si u es igual a 3,4 y v es igual a 5,8, entonces u más v, o la suma de u y v, es igual, y lo que hago es sumar las componentes horizontales, y son las primeras que van en mi vector, siempre se expresan de primero, 3 más 5, 4 más 8. Solo puedo sumar 3 y 5 o 4 más 8. De tal manera que la suma de u más v es igual a 8,12. Ahora, si yo quiero realizar esta operación utilizando la expresión de sus componentes horizontales y verticales, entonces yo digo que la suma u más v es igual a 3 más 5i más 4 más 8j. ¿De acuerdo? 3 más 5i más 4 más 8j. Digo entonces que u más v es igual a 8i más 12j. Sé que ambas formas de expresarlo son correctas. Problema 2. Si u es igual a 3,4 y v es igual a 5,8, entonces la resta de u y v, que también es lo mismo a u menos v, es igual a 3 menos 5 y 4 menos 8. De tal manera que esta resta es igual a menos 2, menos 4. Otra forma de expresarlo es diciendo que la resta de u y v es igual a 3 menos 5i más 4 menos 8j. De tal manera que
u menos v es igual a menos 2i menos 4j. Muy bien, llego entonces al vector unitario de un vector. Un vector unitario es un vector con longitud 1, sea u igual a ai más bj, un vector unitario. Entonces, la magnitud de u es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Sabemos que esta expresión es la magnitud de un vector, y como estamos hablando de un vector unitario, esto debe ser igual a 1. De manera que a al cuadrado más b al cuadrado sea igual a 1, y u se puede representar por un punto en el círculo unitario. Pues bien, tenemos aquí nuestro círculo unitario. Es un círculo unitario porque su radio es igual a 1. ¿De acuerdo? Su radio es igual a 1. Muy bien, sabemos nosotros que la magnitud del vector es entonces, del vector unitario, es igual a 1, que viene siendo al final el radio del círculo. ¿De acuerdo? El radio del círculo. Ejemplo, el vector u es igual a un medio i más raíz de 3 sobre 2j. Este es un vector unitario. Demuestre que esto es cierto. Pues bien, si si u es un vector unitario, entonces la magnitud de u debe ser igual a 1. Por lo tanto, simplemente voy a agarrar sus componentes y les voy a aplicar la raíz cuadrada a la suma de sus componentes al cuadrado. La magnitud de u va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 medio al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud del vector u, es igual a un cuarto más 3 cuartos. Esto es igual a 4 sobre 4, que es igual a 1, y la raíz cuadrada de 1 pues es 1. Por lo tanto, sí es cierto que este vector u es un vector unitario, porque la magnitud o su módulo es igual a 1. Vector unitario de un vector dado. Se tiene el vector v, que es igual a ai más bj. Se define al vector unitario de este vector como v sobre su magnitud. Se define entonces al vector unitario de v como al vector sobre su magnitud. Ejemplo, encuentre un vector unitario que tiene la misma dirección que v igual a 2i menos 3j. Yo sé entonces que el vector unitario es igual a 2i menos 3j sobre su magnitud. Y la magnitud de este vector es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 13. Por lo tanto, decimos que u es igual a 2 sobre raíz de 13 y menos 3 sobre raíz de 13j. ¿Cómo lo comprobamos? Esto tiene una comprobación. Pues muy bien, simplemente calculo la magnitud de este vector. Y la magnitud de este vector tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, la magnitud de u es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre raíz de 13 al cuadrado más 3 sobre raíz de 13 al cuadrado. Esto es igual a 4 sobre 13 más 9 sobre 13. La magnitud de u es igual a la raíz cuadrada de 13 sobre 13, que es igual a 1, ¿de acuerdo? Y raíz cuadrada de 1, pues es 1, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que sí es el vector, de que este sí es el vector unitario. Por lo tanto, definimos nosotros al vector unitario como al vector, ¿de acuerdo? Al vector mismo sobre su magnitud. Representación de un vector unitario. Muy bien, regreso a mi círculo unitario cuyo radio
es igual a 1, ¿de acuerdo? Y cuya magnitud es igual también a la magnitud de este vector u, ¿de acuerdo? Es decir, la magnitud de este vector u es igual a 1, que es el radio del círculo, y nosotros podemos ver que aquí forma un triángulo rectángulo. Podemos ver el triángulo rectángulo y podemos ver que el ángulo θ que forma este vector u con el eje x positivo es su dirección. Y dice el enunciado, si θ es la dirección de u, es claro que a es igual a coseno de θ. ¿Por qué es igual a coseno de θ? Porque aquí tenemos un triángulo rectángulo, por lo tanto podemos utilizar las relaciones trigonométricas, esa relación de coseno de θ, donde el coseno de θ es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, si la hipotenusa es igual a 1, ¿de acuerdo? A va a ser igual a 1 coseno de θ. Y B va a ser igual a 1 seno de θ. Y es justamente lo que tengo en este punto. Nuevamente, tenía apagado el láser, el puntero láser, y creo que no lo vieron. Muy bien, tengo aquí mi círculo unitario, cuyo radio es igual a 1. Resulta que este radio de magnitud 1 es igual a la magnitud de este vector unitario. Eso ya lo comprobamos, es igual a la magnitud de este vector unitario. Es decir, la magnitud del vector unitario es igual a 1. Nosotros podemos ver que aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un ángulo θ, que es la dirección desde el vector hacia el eje x positivo. Y me dice el enunciado que si θ es la dirección de u, es claro que a es igual a coseno de θ y b es igual a seno de θ. ¿Por qué es esto? Porque aquí tenemos un triángulo rectángulo y podemos utilizar nuestras relaciones trigonométricas. Nosotros sabemos que coseno de θ, es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto adyacente, que es igual a va a ser igual a 1 coseno de θ. Y el cateto opuesto, que ahora vamos a utilizar la relación de seno, el cateto opuesto sería b igual a seno de θ, porque se está multiplicando por un 1, ¿de acuerdo? Un 1 de la magnitud de la hipotenusa. De este modo, cualquier vector unitario se puede escribir en la forma u es igual a coseno de θ y más seno de θ j. ¿Qué sucede? Sucede que el vector unitario me está indicando la dirección del vector. Por lo tanto, lo puedo representar de esta manera. Resumen de las operaciones de vectores. Iniciamos con el vector v y nosotros definimos a este vector v como un objeto que tiene magnitud y dirección. Lo podemos expresar en términos de componentes horizontal y vertical, es decir, componente en x y componente en y, de tal manera que nosotros decimos que v1 es la componente en x y va acompañada de su vector unitario cartesiano y, más v2, que es la componente en y, que va acompañada de su vector unitario cartesiano j. Por lo tanto, el vector v es igual a v1 y más v2j. También lo habíamos expresado como AI más BJ, pero realmente las componentes pueden tener cualquier letra, pueden estar denotadas con cualquier letra. O bien podemos escribirlo de esta manera como un vector renglón, v1, v2. Luego tenemos aquí la magnitud. A la v, cuando veamos a la v entre barras o a cualquier letra que denote a un vector entre barras, sabremos que estamos hablando de la magnitud o longitud del vector. Y esto es igual a la raíz cuadrada de v1 al cuadrado más v2 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de su componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Luego tenemos aquí la multiplicación de un escalar por un vector. Sabemos que la multiplicación de un escalar por un vector lo único que hace es multiplicar la magnitud del vector. En este caso tenemos un vector, y aquí lo podemos ver de manera gráfica, tenemos un vector v identificado por esta flechita rosa, y cuando nosotros decimos que alfa es igual a 2, simplemente lo que estamos diciendo es que la multiplicación de alfa y v me va a dar dos veces
la magnitud de V. ¿De acuerdo? Y lo podemos expresar de esta manera. Luego aquí tengo menos V, que simplemente me está hablando del sentido, ¿de acuerdo? Me está hablando del sentido del vector. Si este vector va hacia arriba y hacia la derecha, un vector negativo V iría hacia abajo y hacia la izquierda. Simplemente le pongo los signos negativos que me están indicando el sentido. Luego tengo por aquí la suma de vectores, la suma de dos vectores u y v. Ya sabemos qué significa la suma de estos vectores, sabemos que se hace por medio de el paralelogramo, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es sumando sus componentes en x y sumando sus componentes en y. Cada uno de ellos acompañados por el vector unitario cartesiano respectivamente. De tal manera que u más v me queda u1 más v1 y más u2 más v2j o u1 más v1, u2 más v2. De tal manera que u menos v es exactamente lo mismo, simplemente que ahora voy a restar sus componentes en x. ¿De acuerdo? Y listo, esas son las operaciones que puedo realizar con los vectores. Son las primeras operaciones que inicio a experimentar con vectores. Luego iremos viendo poco a poco nuevas operaciones y un poco más complejas que estas. Llegamos a vectores en el espacio o R3. Bien, para poder analizar vectores en el espacio vamos a hacer lo siguiente. Van a dibujar un punto. A este punto se le denomina origen y lo denotamos pues por este 0, ¿de acuerdo? Después se dibujan tres rectas perpendiculares entre sí, a las que se llama el eje X, que ese es perpendicular, pero lo estamos viendo desde una perspectiva que nos permite verlo bien, porque si no no veríamos nada, porque sería una flecha que saldría de la computadora, por ejemplo, tenemos el plano YZ, saldría de la computadora justo hacia ustedes. Por lo tanto, se dibuja en perspectiva. A este eje se le conoce como eje X. Al eje Y, es este eje que tengo por aquí, se le conoce como eje Y. Y al eje Z es este eje vertical. Dichos ejes se pueden seleccionar de diferentes formas, es decir, en algunas ocasiones este eje se va a llamar eje X, este eje Y, pero hay una convención y usualmente se utiliza esta forma que les estoy presentando. Repito, dichos ejes se pueden seleccionar de diferentes formas, pero la más común tiene los ejes X y Y horizontales. Estos son los ejes X y Y horizontales. Y el eje Z vertical. Sobre cada eje se elige una dirección positiva y la distancia a lo largo de cada eje se mide como el número de unidades en esta dirección positiva a partir del origen. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, que con respecto al eje Y, que es el más fácil de ver, el eje Y va a ser positivo hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y vamos a tener una escala que nos indica pues cuántas unidades nos estamos moviendo hacia la derecha. Y ese va a ser nuestro eje Y positivo. Con respecto al eje Z, pues vamos a medir el número de unidades desde el origen hacia arriba, siendo desde el origen hacia arriba la dirección positiva del eje Z. El eje X es el más difícil de ver, pero prácticamente las unidades se van a medir, las unidades positivas se van a medir desde el origen, desde su pantalla, hacia ustedes. Es decir, entre más se acerca a ustedes, prácticamente estaríamos diciendo que se va volviendo más positivo. Es decir, que ese número va aumentando. Y así es como analizamos este sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? Este sistema de coordenadas de ejes X, Y y Z. Para terminar de entender, si colocan su mano derecha de manera que el dedo índice señale en la dirección positiva del eje X, quiero que lo vayan haciendo por favor. Quiero que su dedo índice señale en la dirección positiva del eje X, mientras que el dedo medio, apunta en la dirección positiva del eje Y, tal como vemos en la figura, de hecho así debe lucir su mano, y entonces su pulgar apuntará a la dirección positiva del eje Z. Muy bien, este ejercicio es muy importante porque es una de las aplicaciones
de los vectores en la física. De hecho, es algo que se ve en Producto Cruz y que se llama regla de la mano derecha. Los tres ejes en nuestro sistema determinan tres planos coordenados que se denominan plano XY. Permítame, déjeme establecer el puntero. Aquí está. El plano XY, que es esto que tengo aquí, todo este es el plano XY. El plano XZ, que es este que tengo por aquí. Y el plano YZ, que es este plano que tengo por aquí. El plano XY contiene a los ejes X y Y. Y es simplemente el plano con el que se ha venido trabajando, es decir, este es el plano con el que hemos estado trabajando hasta este momento. Se puede pensar en los planos XZ y YZ de modo similar, son simplemente otros planos. Entonces tenemos aquí un plano, tenemos el plano XY, el plano XZ y el plano YZ. En este sistema, los tres planos coordenados dividen al espacio en 8 octantes, de la misma forma que en R2 los ejes coordenados dividen al plano en 4 cuadrantes. El octante en el que los tres ejes coordenados son positivos siempre se selecciona como el primero, es decir, este es el primer octante, ¿de acuerdo? Ese es el primer octante. Tanto los valores de X, los valores de Y como los valores de Z son positivos. Por ejemplo, en el segundo octante, los valores de X serán negativos porque están por detrás del origen. Entonces van a ser negativos en el eje X, positivo en Y y positivo en Z. En el tercer octante, veamos el tercer octante. En el tercer octante, los valores van a ser negativos en X, negativos en y positivos en Z. En el cuarto octante, los valores en X van a ser positivos, los valores en Y van a ser negativos y los valores en Z van a ser positivos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el séptimo octante, que sería el octante que está detrás de este, del octavo, y al lado del sexto, en la parte de atrás, que no lo podemos ver, ese séptimo octante, los valores de X, los valores de Y y los valores de Z serán negativos. Este sistema coordenado que acaba de establecerse con frecuencia se conoce como sistema de coordenadas rectangulares o sistema de coordenadas cartesianas. A lo largo de este tema me oirán hablar de coordenadas rectangulares, de coordenadas o sistema de coordenadas cartesianas. De hecho, ya me han escuchado hablar cuando estoy hablando de un vector unitario cartesiano. Y es que simplemente ese vector unitario cartesiano tiene un módulo de 1, ¿de acuerdo? Como es unitario, tiene un módulo o magnitud de 1 y va dirigido a lo largo de cada uno de los ejes. Por ejemplo, el que va dirigido a lo largo del eje X se llama Y, el que va dirigido a lo largo del eje Y, se llama J. Muy bien, al tener nuestra estructura construida de ejes coordenados y planos, podemos describir cualquier punto P en R3 de una sola manera. Es decir, este punto cualquiera, llamado P, tiene por coordenadas X, Y, Z. Y aquí lo podemos ver. La coordenada de este punto, que es el punto P, es igual a 2, 3, 3. Esas son las coordenadas del punto P. Veamos aquí, veamos las unidades en X. ¿Cuántas unidades cuento en X? Este es el origen, entonces este es 0. Una unidad, 2 unidades. Aquí lo tengo. Luego en Y, una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Será entonces 3 unidades en el eje Y. Y por último, en el eje Z, una unidad, 2 unidades y 3 unidades. ¿De acuerdo? Y es justamente lo que tengo aquí. El punto P tiene por coordenadas 2, 3, 3. Listo, ya que hemos establecido nuestro sistema de ejes coordenados, que es un sistema de referencia, vamos a definir ahora sí el vector en R3. Sean P y Q dos puntos distintos en R3.
Entonces, el segmento de recta dirigido de P a Q es el segmento de recta que se extiende de P a Q. Se dice entonces que ese segmento dirigido de P a Q es la representación del vector. Ahora lo vemos aquí. Sean las coordenadas del punto P, x1, y1, z1, y sean las coordenadas del punto Q, x2, y2, z2, dos puntos en el espacio. Entonces, la distancia desde P hasta Q, está dada por la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Y es que luce muy parecido a la magnitud, ¿de acuerdo? A la magnitud del vector en R2. Y es que es prácticamente lo mismo, simplemente que ahora tenemos una nueva dimensión por aquí. Y llego a la conclusión de que, por lo tanto, la magnitud de PQ, que es la distancia realmente entre los puntos P y Q, la magnitud del vector está dada por la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Ejemplos. Calcule la magnitud de los siguientes vectores. Y aquí tengo un vector llamado v. Cuyas componentes son 1, 3, menos 2. Para calcular la magnitud, yo voy a aplicarle la raíz cuadrada a la suma de los componentes al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más negativo 2 al cuadrado. Eso es igual a la raíz cuadrada de 1 más 9 más 4, que es la raíz cuadrada de 14. Ahora les toca a ustedes resolver. Pónganle pausa, denle pausa al video, pausen el video por favor. Resuelvan estos vectores que tengo por aquí, la magnitud de estos vectores que tengo por aquí, determínenla y empiecen a comparar una vez lo tengan listo. Muy bien, hemos visto al vector expresado por sus componentes en forma de renglón o de columna en 3 dimensiones. Ahora lo vamos a ver expresado en sus componentes cartesianas. Se observó que cualquier vector en el plano se puede escribir en términos de los vectores base I y J, que ya sabemos que tienen por magnitud cada uno de estos vectores que son independientes, es decir, I y J no están relacionados, son independientes, y cada uno de estos tiene una magnitud de 1, por lo tanto son vectores unitarios. Se les conoce como vectores base. Para extender esta idea a R3, se define a I como el vector cuyas componentes son 1, 0, 0. A J cuyas componentes son 0, 1, 0. Y a K cuyas componentes son 0, 0, 1. Es decir, son las magnitudes de sus vectores. Bien, aquí I, J y K son vectores unitarios. Por eso tienen un valor de 1. El vector I está sobre el eje X. El vector I está sobre el eje X. El J está sobre el eje Y. Y el vector K está sobre el eje Z. Por lo tanto, si V es el vector cuyas componentes son X, Y y Z en R3, entonces V es igual a XY más YJ más ZK. Veamos un ejemplo. Exprese los siguientes vectores en sus componentes cartesianas. V tiene por componentes a 1, a 3 y a menos 2. Por lo tanto, este vector en sus componentes cartesianas será igual a I más 3J menos 2K. A ustedes les toca resolver
estos tres vectores que tengo por aquí y expresarlos en sus componentes cartesianas. El primer vector, v, tiene por componentes 5, 10 y 3. El segundo vector tiene por componentes 4, menos 2 y 1. Y el tercer vector tiene por componentes 1, 5 y 2. Su solución para el vector 1 será v es igual a 5i más 10j más 3k. En el segundo problema, v es igual a 4i menos 2j más k. Y en el tercer problema, v es igual a i, bueno, es 1i, pero no se escribe el 1, entonces dejamos i más 5j más 2k. Muy bien, y llegamos entonces al vector unitario de un vector dado en R3, en el espacio. Se tiene el vector v, que está expresado como xi más yj más zk. Se define a su vector unitario como al vector mismo, al vector v sobre su magnitud. Es lo mismo que en dos dimensiones. Y aquí tengo un ejemplo que dice, encuentre un vector unitario que tiene la misma dirección que v y que v tiene las componentes i más 3j menos 2k. Por lo tanto, el vector unitario va a ser igual a este vector, simplemente lo reescribo. Luego esto va a ir, este va a ser el cociente, ¿de acuerdo? Sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, perdón, más 3 al cuadrado más negativo 2 al cuadrado, es decir, la magnitud de este vector. Calculo la magnitud de este vector y la magnitud de este vector es raíz de 14. Por lo tanto, yo digo que el vector unitario es igual a 1 sobre raíz de 14i más 3 sobre raíz de 14j menos 2 sobre raíz de 14k. La comprobación, nuevamente, vamos a aplicarle la raíz cuadrada a la suma de estas componentes al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 1 sobre raíz de 14 al cuadrado más 3 sobre raíz de 14 al cuadrado más negativo 2 sobre raíz de 14 al cuadrado. Muy bien, llegamos a la conclusión de que la magnitud de este vector u será la raíz cuadrada de 1 sobre 14 más 9 sobre 14 más 4 sobre 14. Listo, tenemos entonces que u es igual a raíz cuadrada de 14 sobre 14. Eso es 1, por lo tanto la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces sí, es este el vector unitario. Está bien calculado. Muy bien, y ahora vamos a hablar de los cosenos directores, otra característica de los vectores. Y los cosenos directores nos habla de la dirección del vector en 3 dimensiones. Veamos esta imagen. Tenemos aquí al punto P, ¿de acuerdo? Este punto P tiene por coordenadas x0, y0, z0. Y tenemos aquí un vector, un segmento de recta dirigido desde 0, es decir, desde el punto 0, 0, 0, hasta el punto P. Ya sabemos nosotros que este vector va a ser entonces el vector que va desde este punto, desde el 0 hasta P, va a ser x0, y0, z0. Pero bien, lo que quiero que se fijen son en estos ángulos. Tenemos aquí, este es el eje x positivo. El ángulo desde el eje x positivo hasta el vector se llama alfa. El ángulo desde el eje y positivo hasta el vector v se llama beta. Y el ángulo desde el eje z positivo hasta el vector v se llama gamma. Tenemos por aquí, nos dice, la dirección de un vector v en R3 se define como el vector unitario. Y esto es lo mismo en 2 dimensiones. El vector unitario me está hablando a mí de una dirección, de la dirección del vector. Y el vector unitario pues es igual al vector mismo sobre la magnitud de ese vector. Listo, dice aquí, definimos alfa como el ángulo entre v y el eje x.
A beta como el ángulo entre V y el eje Y. Y a gamma el ángulo entre V y el eje Z positivo. Los ángulos alfa, beta y gamma se denominan ángulos directores del vector V. No sé si ustedes logran ver, lo que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Desde lo que se está formando aquí, esto que tenemos aquí. De hecho, aquí tenemos estas líneas auxiliares que nos están haciendo ver. Lo que tenemos por aquí es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto podemos aplicar entonces nuestras relaciones trigonométricas. Llegamos a la conclusión de que coseno de alfa es igual a x sub 0 sobre la magnitud de v, sobre esta magnitud, ¿de acuerdo? Que es un escalar. Coseno de beta, que creo que aquí sí lo pueden ver, este es el más claro, porque aquí tenemos el triángulo rectángulo, ¿lo pueden ver? ¿Logran ver por aquí esta proyección? Muy bien, como este es beta, coseno es esta longitud en y, por lo tanto por eso es y, ¿de acuerdo? Coseno de beta va a ser igual a y sub 0 sobre la magnitud de v. Y eso es lo que tengo aquí. Coseno de beta es y sub 0 sobre la magnitud de v. Y por último, coseno de gamma, aquí pueden ver ustedes que este se forma un triángulo rectángulo aquí también. Este nuevamente es el ángulo, el cateto adyacente, por lo tanto es z sub 0. Aquí lo podemos ver. Decimos que coseno de alfa es igual a z sub 0 sobre la hipotenusa, que es la magnitud de v. Realmente estamos trabajando con planos. Creamos aquí un plano y vemos nosotros que aquí se forma un triángulo rectángulo. Aquí, este es el más claro de todos, se forma un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y este es el más difícil de ver, pero aquí también se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el vector unitario, el vector u, que es el vector unitario, es igual a coseno de alfa y más coseno de beta j más coseno de gamma k. Y ya que u es un vector unitario y tiene por magnitud 1, decimos nosotros entonces que la suma de sus componentes al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, que es igual a 1, ¿no? Entonces decimos nosotros que coseno al cuadrado del ángulo alfa y más coseno al cuadrado del ángulo beta j más coseno al cuadrado del ángulo gamma k es igual a 1. A estos se les conoce como cosenos directores. Perfecto. Ejemplo. Determine los cosenos directores de v si v es igual a 1i más 3j menos 2k. Yo sé que el vector unitario es igual a i más 3j menos 2k sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más negativo 2 al cuadrado, que esto es igual a raíz de 14. Y pues aquí tengo el vector unitario, de hecho ya lo habíamos calculado en otro ejercicio. El vector unitario es igual a 1 sobre raíz de 14i más 3 sobre raíz de 14j menos 2 sobre raíz de 14k. Ya que la dirección de un vector v en R3 se define como el vector unitario, ¿de acuerdo? Como el vector unitario, y sabemos que el vector unitario es igual a coseno de alfa i más coseno de beta j más coseno de gamma k, pues simplemente podemos igualar ambos vectores porque son exactamente lo mismo, ¿no? Y como son exactamente lo mismo, yo digo que coseno de alfa es igual a 1 sobre raíz de 14, que es lo que tengo aquí, porque comparten el vector unitario cartesiano, que es el i. Luego yo digo que coseno de beta es igual a 3 sobre raíz de 14. Y por último yo digo que coseno de gamma es igual a menos 2 sobre raíz de 14. Y estos son los cosenos directores.
Ya si me piden a mí determinar la magnitud de gamma, de beta y de alfa, de beta y de gamma, lo haré y lo tengo que calcular en radianes. Ese procedimiento se haría en calculadora. Muy bien, pasamos a otra operación de vectores en R3. Tenemos dos vectores. El primer vector tiene por componentes x1, y1 y z1. El segundo vector tiene por componentes x2, y2 y z2. El vector u más v va a ser igual a x1 más x2, a y1 más y2 y a z1 más z2. Es exactamente lo mismo que en dos dimensiones. Por ejemplo, se tienen dos vectores, u, cuyas componentes son 3i menos 4j menos 1k, y a v, que es igual a menos 4i más 2j más 4k. Calcule u más v. Pues bien, la suma de u y v es igual a 3 menos 4, porque lo puedo expresar como un renglón separados por comas, ¿estamos de acuerdo? 3 más menos 4, luego seguiría menos 4 más 2 y por último menos 1 más 4. Yo digo entonces que la suma de u y v es igual a menos 1, menos 2, 3 y esto lo puedo expresar con sus componentes cartesianas de tal modo que la suma de u y v es igual a menos i menos 2j más 3k. Perfecto, y llegamos al producto de un escalar por un vector. Tenemos por aquí la magnitud de alfa y v. Pues bien, multiplicar un vector por un escalar diferente de 0 tiene el efecto de multiplicar la longitud del vector por el valor absoluto de ese escalar. Eso es exactamente lo mismo que en un vector de dos dimensiones, es que no cambia nada. Decimos nosotros que alfa por v es igual a alfa, ¿de acuerdo? Por la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Tenemos por aquí un ejemplo. Calcule la magnitud de la multiplicación de alfa y v. Alfa es igual a 3 y v es igual a menos 4i más 2j más 4k. El producto o la multiplicación del escalar alfa y el vector v es igual a 3, ¿de acuerdo? Por la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. La magnitud de alfa y v es igual, la magnitud de alfa por v es igual a 3 por la raíz cuadrada de 16 más 4 más 16, que esto es igual a a 3 raíz de 36. Y raíz de 36 es igual a 6, por lo tanto, alfa por el vector v es igual, por la magnitud de v es igual a 18, que es lo que tengo aquí. Recordemos que si está entre barras, va a ser la magnitud del vector. Muy bien, y llegamos al segundo subtema, cuyo título es producto escalar y ángulo entre vectores. Perfecto, producto escalar o producto punto, también conocido como producto punto. Sean A, un vector cuyas componentes son A1, A2, A3, todos los elementos hasta llegar a AN. Y B es el vector cuyos componentes son B1, B2, B3, todos los elementos hasta llegar a Bn. Son dos vectores, entonces el producto escalar de A y B, denotado por A punto, escuchen esta denotación, A punto B, está dado por el producto punto de A y B, también lo puedo decir así, el producto punto de A y B es igual a A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 más todos los elementos hasta llegar a AN por BN. Debido a la notación, el producto escalar se llama con frecuencia producto punto, justamente, producto punto, o producto interno de los vectores. Observe que el producto escalar de dos vectores de dimensión n es un escalar, es decir, es un número.
Veamos el ejemplo. Sea A un vector cuyas componentes son menos 4, menos 2 y 3, y B un vector cuyas componentes son 3, menos 2 y menos 5. Calcule el producto punto de A y B. El producto punto de A y B es igual a menos 4 por 3, más menos 2 por menos 2, más 3 por menos 5. Por lo tanto, el producto punto de A y B es igual a menos 12 más 4 más negativo 15. Esto, el producto punto entre A y B es igual a menos 12 más 14 menos 15, pues esto es igual a menos 23. Tenemos un ejemplo por aquí. Se tienen dos vectores, U que es igual a 3i menos 4j menos k, y V que es igual a menos 4i más 2j más 4k. Calcule el producto punto de U, del vector U y el vector V. Pues bien, este producto punto de U y V es igual a 3 por menos 4 más menos 4 por 2 más menos 1 por 4. El producto punto de U y V es igual a menos 12 más negativo 8 más negativo 4. Y esto es igual a menos 12 menos 8 menos 14, esto es igual a menos 24. Pueden ver ustedes que el resultado de un producto punto es un escalar, de hecho por eso se llama producto escalar. Listo, producto escalar representado como vector renglón por vector columna. Es decir, tenemos por aquí un vector renglón, y aquí tenemos un vector columna. Sabemos que podemos hacer el producto cruz multiplicando A1 por B1, porque son los componentes correspondientes, ¿de acuerdo? A1 por B1, recordemos que están ordenados, sería A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 más A4 por B4, todos los elementos hasta llegar a AN por BN. Tenemos aquí un ejemplo, sea A el vector cuyas componentes son 2, menos 5, 4 y menos 6, y B el vector cuyas componentes, el vector columna cuyas componentes son 1, 0, menos 7 y 3. Vean que aquí tenemos un renglón y aquí una columna. Calcule A punto B. Pues bien, A punto B, o el producto punto de A y B, es igual a 2 por 1 más menos 5 por 0 más 4 por menos 7 más menos 6 por 3. El producto punto de A y B es igual entonces a 2 más 0 menos 28 menos 18. Entonces 2 menos 28 menos 18 es igual a menos 44. El producto punto de A y B es menos 44. Es nuevamente un escalar. Y llegamos a ángulo entre vectores. Sean U y V dos vectores. Entonces el producto punto de U y V está denotado por U.V, y este se define como el producto punto de U y V, que es igual a la magnitud del vector U por la magnitud del vector V por el coseno de phi, donde el entre barras, U entre barras, es la magnitud del vector U, V entre barras es la magnitud del vector V, y phi es el ángulo entre vectores. Llegamos entonces a la conclusión de que coseno de phi es igual al producto punto de U y V sobre la magnitud de U por la magnitud de V. Veamos un ejemplo. Calcule el ángulo entre los vectores. Tenemos un vector U que es igual a 3i menos 4j menos k, y V que es igual a menos 4i más 2j más 4k. El producto punto de U y V es igual a 3, permítame, estoy buscando el puntero, listo, a 3 por menos 4 más menos 4 por 2 más menos 1 por 4. El producto punto es entonces menos 24. Luego la magnitud del vector U
es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más negativo 4 al cuadrado más negativo 1 al cuadrado, que esto es igual a raíz de 26. Luego aquí tengo la magnitud de V es igual a la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, y esto es igual a la raíz de 36, que es 6. Por lo tanto, yo digo que el coseno de phi es igual a menos 24 sobre 6 raíz de 26. Aquí aplico arco coseno o coseno inverso para obtener el ángulo. En esta ocasión dejé el ángulo en grados, ¿de acuerdo? Para que lo puedan ver aquí, lo dejé en grados. Subtema 2.3. Ortogonalidad y paralelismo. Muy bien, vectores paralelos. Dos vectores diferentes de 0, u y v, son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o pi. Observe que los vectores paralelos tienen la misma dirección o direcciones opuestas. Sabemos que el coseno del ángulo entre vectores, o el coseno de phi, es igual al producto punto entre los vectores en cuestión sobre el producto de sus magnitudes. Tenemos un ejemplo por aquí y nos pide demostrar que los vectores u igual a 2, menos 3 y v igual a menos 4, 6 son paralelos. Lo primero que hacemos es el producto punto entre u y v. Y el producto punto se define como 2 por menos 4 más negativo 3 por 6. Y este es igual a menos 8 menos 18 y por lo tanto el resultado es menos 26. Luego necesito obtener la magnitud del vector u. La magnitud del vector u es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más negativo 3 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 13. Y luego la magnitud del vector v, que es la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 52. Por lo tanto, el coseno de phi es igual al producto punto u y v, al producto punto de u y v, que es menos 26, sobre el producto de sus magnitudes. Resulta que aquí tenemos la magnitud de raíz de 13 por 2 veces raíz de 13, ya que raíz de 52 es 2 por 2 por 13. Por lo tanto, esto es igual a menos 26 sobre 26, esto es igual a menos 1, y al aplicar el arco coseno de menos 1 me da el resultado que phi es igual a pi. Por lo tanto, el vector es paralelo. Teorema: si u no es igual a 0, entonces v es igual a un escalar, al producto de un escalar y el vector u, para alguna constante alfa, si y solo si u y v son paralelos. Ejemplo: determine si los vectores u y v son paralelos. Tenemos aquí el vector u es igual a 3i menos 4j menos k, y v es igual a menos 4i más 2j más 4k. Realizamos el producto punto entre u y v, y el producto punto entre u y v es 3 por menos 4 más menos 4 por 2 más menos 1 por 4. Esto es igual a menos 12 menos 18 menos 4. Por lo tanto, el producto punto entre u y v es menos 24. Luego determinamos la magnitud del vector u. Determino la magnitud del vector u y esto es igual a raíz de 26. Determino por aquí la magnitud del vector v y esto es igual a 6. Por lo tanto, coseno de phi es igual a menos 24 sobre 6 raíz de 26. Por lo tanto, phi es 0.71 radianes. 0.71 radianes y por lo tanto u
los vectores u y v no son paralelos, ya que para ser paralelos, phi tendría que ser 0 o pi. Llegamos ahora a vectores ortogonales. Los vectores u y v son diferentes de 0, son ortogonales o perpendiculares si el ángulo entre ellos es pi medios. Tengo aquí el ejemplo. Vean, tengo el ejemplo. Por cierto, aquí tengo un ejemplo. Este es el vector A, cuyas componentes son 2,3, y el vector B, cuyas componentes son menos 3,2. Y hay que demostrar que son ortogonales, es decir, que son perpendiculares entre sí, que forman 90 grados entre ellos. Por lo tanto, phi tendría que ser, el ángulo entre ellos tendría que ser pi medios, que es lo que me está diciendo la teoría. Muy bien, nuevamente, determino el producto punto entre u y v. 2 por menos 3 más 3 por 2. Esto es igual a menos 6 más 6, esto es igual a 0. Aquí determino la magnitud de u, que es raíz de 13, la magnitud de v, que es raíz de 13, y coseno de phi es igual a 0 sobre 13, por lo tanto, phi sí es pi medios. Teorema: los vectores u y v diferentes de 0 son ortogonales si y solo si el producto punto de u y v es igual a 0. Otro ejemplo: determine si los vectores i y v son ortogonales. U es igual a 3i menos 4j menos k, y v es igual a menos 4i más 2j más 4k. El producto punto de u y v es igual a 3 por menos 4 más menos 4 por 2 más menos 1 por 4. El producto punto entre los vectores u y v es igual a menos 24. Por lo tanto, como no es 0, como el producto punto no es 0, estos dos vectores no son ortogonales. Muy bien, iniciamos el subtema 2.4. Rectas en el plano y en el espacio, planos en el espacio y ecuaciones paramétricas. Rectas y planos en el espacio. En el plano R2 se puede encontrar la ecuación de una recta si se conocen dos puntos sobre la recta, o bien un punto y la pendiente de la misma. En R3, la intuición nos dice que las ideas básicas son las mismas. Como dos puntos determinan una recta, debe poderse calcular la ecuación de una recta en el espacio si se conocen dos puntos sobre ella. De manera alternativa, si se conoce un punto y la dirección de una recta, también debe de ser posible encontrar su ecuación. Y eso es justo lo que aprenderemos a hacer. Comenzamos. Tenemos dos puntos. El punto P, cuyas coordenadas son x1, y1 y z1, y el punto Q, cuyas coordenadas son x2, y2, z2, sobre una recta L. Un vector paralelo a L es aquel con representación de PQ, como un segmento dirigido de P a Q. Pues bien, vean lo que nos están diciendo. Tenemos por aquí las coordenadas del punto P, que son x1, y1, z1, y las coordenadas de Q, x2, y2, z2, y estos puntos están sobre una recta llamada L. Existe un vector paralelo a L, que es realmente la representación desde P hasta Q, es decir, este vector de P a Q. Por lo tanto, nosotros decimos que el vector de P a Q es igual al vector V, y este vector V es igual a x2 menos x1 y más y2 menos y1j más z2 menos z1k. Eso es realmente un vector expresado con sus componentes cartesianas, ¿de acuerdo? V es un vector paralelo a L, ya no lo vamos a llamar PQ, es decir, este vector de P a Q ya no se va a llamar tal cual, sino que se va a llamar V, que es un vector paralelo a esta línea L. Bien, ahora sea R igual
un punto que tenga las coordenadas x, y, z, es decir, las coordenadas de este punto van a ser x, y, z, que es otro punto sobre la recta L. Entonces, PR, el segmento dirigido desde P hasta R, es paralelo a PQ. Son paralelos, tienen la misma dirección, ¿sí o no? Aquí lo podemos ver, tienen la misma dirección. Es decir, el ángulo entre vectores es ya sea 0 o pi. Entonces, PR, vuelvo a repetir, es paralelo a PQ, que a su vez es paralelo a V. De manera que PR es realmente el vector V multiplicado por un escalar, porque eso lo habíamos visto en uno de los teoremas anteriormente. Si no se regresan por favor a uno de los teoremas, creo que unas 3 diapositivas hacia atrás tenemos ese teorema, donde dos vectores paralelos, donde un vector paralelo es igual al otro vector paralelo multiplicado por un escalar, y este escalar es un número real llamado t. Bien, ahora al ver la figura tenemos que OR, es decir, este vector OR es igual a OP, al vector dirigido desde O hasta P, más el vector dirigido desde P hasta R. Y resulta que ahora lo puedo escribir de tal forma que el vector dirigido desde 0 hasta R es igual al vector dirigido desde 0 hasta P más, ahora voy a utilizar esta notación, más t, que es un escalar, por el vector v. Y resulta que el vector v es este que tengo escrito por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, seguimos. Bien, a esto se le conoce como la ecuación vectorial de una recta. Esta es la ecuación vectorial de una recta. Perfecto, ya tengo aquí localizados los puntos P, Q y R. Sabemos que el punto P tiene por coordenadas x1, y1 y z1, y el punto Q tiene por coordenadas x2, y2, z2, y el punto R tiene por coordenadas x, y, z. Utilizando la ecuación, la ecuación anterior, nosotros decimos que el vector o el segmento dirigido desde O hasta R es igual al vector dirigido desde 0 desde 0 hasta P más T más el producto de T por el vector V, que es un vector paralelo desde de P a Q. Muy bien, yo sé que este vector va a tener esta notación, es decir, xy más yj más zk, y esto va a ser igual, a este vector que es x1, ¿de acuerdo? Más este escalar que tiene por nombre t, ¿de acuerdo? Por nombre t, por la componente del vector v, Eso tiene su componente cartesiana que lo acompaña. Va a ser lo mismo para la componente en y, que va a estar acompañada por su vector unitario j, y va a ser lo mismo también para z. ¿De acuerdo? Va a ser exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar aquí son las componentes. Aquí va a ser x1 y aquí va a ser la componente 1 del vector v. Aquí va a ser y1 y aquí va a ser la componente 2 del vector v. Aquí va a ser z1 y aquí va a ser la componente 3 del vector v. Por lo tanto, como yo puedo igualar esta xy a todo esto, ¿de acuerdo? Es justamente lo que voy a hacer. Yo digo que x es igual a x1 más t por v1, por la primera componente del vector v. Y es igual a y1 más t por la segunda componente del vector v. Y z es igual a z1
más t por la tercer componente del vector v. A estas ecuaciones se les conoce como ecuaciones paramétricas. Muy bien, tengo estas ecuaciones que son las ecuaciones paramétricas. Ahora lo que yo quiero es despejar t. Por lo tanto, yo digo que t es igual a x menos x1 sobre la primer componente del vector v. T es también igual a y menos y1 sobre la segunda componente del vector v. Y t es igual a z menos z1 sobre la tercer componente del vector 3. Como estas tres ecuaciones son iguales, es justamente lo que voy a hacer. A estas ecuaciones se les conoce como ecuaciones simétricas de una recta, donde yo digo que x menos x1 sobre v1 es igual a y menos y1 sobre v2, y esto es igual a z menos z1 sobre v3. Ejemplo, encuentre las ecuaciones vectoriales paramétricas y simétricas de la recta L que pasa por los puntos P, que tiene coordenadas 2, menos 1 y 6, y Q, que tiene coordenadas 3, 1, menos 2. Muy bien, lo primero que calculamos es el vector posición desde P hasta Q, ¿de acuerdo? O ese segmento dirigido desde P hasta Q, que ahora lo vamos a llamar V, y esto es igual a 3 menos 2 y 1 menos 1 J más negativo 2 menos 6K, que es justo lo que tengo por aquí. Muy bien, V es entonces igual a I más 2J menos 8K. Ahora, el vector o la representación del segmento dirigido desde O hasta R, es igual a XI más YJ más ZK. Por lo tanto, para plantear mi ecuación vectorial, yo digo que el segmento dirigido desde 0 hasta P más el escalar llamado T por el vector V es igual a 2, ¿de acuerdo? A 2, que es x1, más T por la primer componente del vector V, que es este que tengo por aquí. Es 1, y lo planteo así. Esto acompañado de su vector unitario I. Luego sigue menos J, que es la componente Y1, que es este que tengo por aquí, menos 1 más T por la segunda componente del vector V, acompañado por su vector unitario J, más 6 más T por menos 8, que es la tercer componente del vector V que tengo por aquí. Bien, ya simplemente lo reduzco para que se vea mejor. Y entonces me queda que 2 más TI más negativo 1 más 2TJ más 6 menos 8TK es la ecuación vectorial de la recta. Esa es la ecuación vectorial de la recta. Yo sé que el segmento dirigido desde O hasta R es igual a todo esto. ¿De acuerdo? Muy bien, una vez tengo esto, ya simplemente puedo decir que las ecuaciones paramétricas van a ser x es igual a 2 más t, y es igual a menos 1 más 2t, y z es igual a 6 menos 8t. Y estas son sus ecuaciones paramétricas. Ahora, las ecuaciones simétricas serían x menos 2 sobre 1, ¿de acuerdo? Luego y más 1 sobre 2. Y por último, z menos 6 sobre menos 8. Y todas estas igualadas. Es decir, el resultado de la ecuación simétrica de la recta va a ser x menos 2 sobre 1 es igual a y más 1 sobre 2, y esto es igual a z menos 6 menos 8.
Otro ejercicio. Determine las ecuaciones simétricas de la recta que pasa por el punto 1, menos 2, 4 y es paralela al vector v, que es igual a i más j menos k. Muy bien, tengo aquí ecuaciones simétricas, es lo que me pide, las ecuaciones simétricas. Yo sé que estas son las componentes, aquí tengo 1 y 1 es la componente v1, aquí tengo un 1, también es la componente v2 y por aquí va a ser menos 1, va a ser la componente v3. Por lo tanto, yo sé que la ecuación simétrica va a lucir x menos x1 sobre v1, esto es igual a y menos y1 sobre v2, y esto es igual a z menos z1 sobre v3. Por lo tanto, las ecuaciones simétricas de esta recta van a ser x menos 1 sobre 1, esto es igual a y más 2 sobre 1, y esto es igual a z menos 4 sobre menos 1. Y aquí tengo entonces planteadas las ecuaciones simétricas de la recta. Muy bien, la ecuación del plano en el espacio. Así como la ecuación de una recta en el espacio se obtiene especificando un punto sobre la recta y un vector paralelo a esta recta, pueden derivarse ecuaciones de un plano en el espacio especificando un punto en el plano y un vector ortogonal, es decir, perpendicular a todos los vectores en el plano. Este vector ortogonal se llama vector normal al plano y se denota por n. Muy bien, subtema 2.5. Proyección de un vector sobre otro y la construcción de un perpendicular. Muy bien, tengo aquí que la proyección de un punto A del vector U, ustedes pueden ver el vector U marcado con rojo, es una flecha roja. La proyección de un punto A del vector U sobre una recta V, que es esta que tengo por aquí en morado, es el punto B, donde la recta perpendicular a V, que pasa por A corta al vector V, es decir, es esta línea perpendicular, ¿de acuerdo? Es esta línea perpendicular y B es realmente la proyección. Es decir, yo trazo una línea perpendicular al vector V, y este punto es entonces la proyección de A en B. A esto se le conoce como la proyección de U sobre V, que tengo aquí. Proyección de un vector sobre otro. Sean U y V dos vectores diferentes de cero. Entonces, la proyección de U sobre V, denotada por esta simbología que tengo aquí, está definida por la proyección de U sobre V es igual al producto punto de U y V sobre la magnitud del vector V al cuadrado, todo esto por el vector V. Veamos el cálculo. Sean U igual a 2i más 3j más k y V igual a i más 2j menos 6k, y me pide determinar entonces la proyección de U sobre V. Yo sé que la proyección de U sobre V va a ser el producto punto de estos dos vectores, va a ser 2 por 1 más 3 por 2 más 1 por menos 6. Todo esto por la magnitud del vector V al cuadrado, que la magnitud de V al cuadrado es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más negativo 6 al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Y luego esto lo multiplico por, de nuevo, el vector V. Pues bien, 2 por 6 menos 6 es 2. Todo esto sobre 41. ¿De acuerdo?
y multiplico el vector. Este es un escalar y lo multiplico por el vector v, que el vector v es i más 2j por menos 6k. Por lo tanto, la proyección de u sobre v es igual a 2i más 4j menos 12k sobre 41. Muy bien, y llegamos al subtema 2.6, producto cruz en el espacio. Hasta el momento, el único producto de vectores que se ha considerado ha sido el producto escalar o producto punto. Ahora se define un nuevo producto llamado producto cruz o producto vectorial, que está definido solo en R3. Sea U un vector que tiene por componentes A1, B1 y C1, y V que tiene por componentes A2, B2 y C2, ¿de acuerdo? O lo podemos plantear de esta manera: U es igual a A1 I más B1J más C1K, y V es igual a A2I más B2J más C2K. Entonces, el producto cruz o producto vectorial de U y V, denotado por U cruz B, así se le dice, U cruz B, es un nuevo vector definido por, aquí lo tengo, U cruz B es igual a B1 por C2 menos C1 por B2 y menos A1 por C2 menos C1 por A2 J más A1 por B2 menos el producto de B1 por A2K. El producto cruz de U y V, o el producto cruz entre U y V, es ortogonal, es perpendicular tanto a U como a V. Esa es una de las características del producto cruz. Muy bien, para determinar el producto cruz vamos a seguir el procedimiento por determinante. Ese es un tema que aún no nos hemos adentrado porque tiene que ver con matrices, lo vamos a ver un poco más adelante, pero aquí les proporciono las bases y lo necesario para que podamos determinar el producto cruz entre dos vectores. Pues bien, en realidad no se tiene un determinante porque i, j y k no son números. Sin embargo, al usar la notación de determinantes, ayuda a calcular un producto cruz. Pues bien, aquí tengo los vectores u y v, que ya los definimos. Y yo digo entonces que u cruz b es igual, y ahora sí, es igual al determinante, ¿de acuerdo? Y el determinante, para calcular el determinante, yo creo una matriz de 3 por 3, donde en el primer renglón voy a escribir mis vectores unitarios cartesianos, i, j y k, en ese orden respectivamente. En el segundo renglón yo voy a poner las componentes del primer vector señalizado, es decir, si aquí fuera v cruz u, sería entonces las componentes primero de v, pero aquí tenemos entonces u cruz v o u cruz b, por lo tanto vamos a escribir aquí las componentes del vector u, y las componentes del vector u son a1, b1 y c1. Y por último, las componentes del segundo vector, las componentes del vector b. Y esas son A2 más B2 más C2. Muy bien, y vamos a empezar a hacer el cálculo. ¿Qué procede? Lo que vamos a hacer, vamos a crear tres determinantes de 2 por 2 y los vamos a escribir de esta manera. De tal forma que en el determinante yo tenga las componentes B1 y C1 y B2 y C2. Es decir, voy a ignorar estas componentes. Desaparecen y no la incluyo aquí. Y luego escribo el vector unitario I. Luego vamos a alternar el signo y le ponemos aquí un signo negativo. ¿De acuerdo? Es un signo negativo. Ahora vamos a ignorar todas las componentes de la segunda columna y vamos a hacer el producto de, vamos a anotar nada más, perdón, A1 y C1 y A2 y C2, acompañados por su vector unitario J. Luego, como se están alternando los signos, vamos a escribir por aquí más
Vamos a tapar todas las componentes de la tercera columna y nos quedamos entonces con A1, B1 y A2 y B2, acompañado por su vector unitario K. Muy bien, y el procedimiento es el siguiente. Vamos a hacer el producto de esta diagonal. A esta diagonal la vamos a llamar diagonal principal. Entonces vamos a hacer el producto de B1 por C2. ¿De acuerdo? B1 por C2. Vamos a escribir luego un menos, porque se están restando, menos B2 por C1. Y es justo lo que tengo aquí. B1, el producto de B1 y C2, menos C1 y B2. Lo acompañamos por su vector unitario I. Luego, anotamos por aquí, vamos a seguir a cargar este negativo y vamos a hacer lo mismo. Diagonal primaria y diagonal secundaria. Entonces va a ser A1, C2, menos C1, A2. Y es este que tengo por aquí. Vayan copiándolo, por favor. Vamos a hacer lo mismo para el tercer determinante. El producto de A1 y B2 menos el producto de B1 y A2. Y lo escribo tal cual. ¿De acuerdo? Recuerden que este signo es este signo que tengo por aquí, es este negativo. Muy bien, cambié de presentación, pero ahí obtenemos, de esa manera obtenemos el producto cruz. Veamos el ejemplo. Tenemos los vectores u igual a 2i más 4j menos 5k y v es igual a menos 3i menos 2j más k. Me pide determinar el producto cruz de u y v o el producto cruz entre u y v. Muy bien, voy a crear mi matriz de 3 por 3, 3 columnas, 3 renglones y 3 columnas, ¿de acuerdo? En el primer renglón escribo mis vectores unitarios cartesianos, en el segundo renglón las componentes de mi primer vector que es u, y en el tercer renglón las componentes del segundo vector que tengo, que es v. Muy bien, y vamos a empezar a hacer el procedimiento nuevamente. Voy a crear entonces 3 determinantes de 2 por 2. Voy a sacar los vectores unitarios para que acompañen siempre a esta determinante. Y ahora sí, 4 por 1, 4 por 1, menos, menos 2 por menos 5. Y es justo lo que vamos a hacer. Entonces nos queda 4 por 1 menos negativo 2 por menos 5i. Vamos a hacer lo mismo por aquí. Vamos a escribir el menos, que lo vamos a cargar, y va a ser 2 menos 15, porque este es positivo, ¿de acuerdo? Entonces va a ser, ahí, justo ahí está, va a ser menos 2 menos 15, positivo en este caso. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, va a ser 2 por menos 2 menos negativo 3 por 4. Y lo tengo por aquí. Muy bien, puedo seguir operando de tal manera que aquí me queda 4, ¿de acuerdo? 4 menos 10 positivo, 4 menos 10 es menos 6i. Luego este negativo lo tengo por aquí, pero hago 2 por 1, 2, menos 15 es menos 13, pero como tengo este negativo multiplicando, va a ser ese positivo, es 13j. Y aquí me queda menos 4, menos 4, menos 12, es decir, positivo, menos 4 más 12 es igual a 8k positivo. Bien, y aquí tengo el producto cruz entre dos vectores. Muy bien, hagan el siguiente ejercicio, tómense el tiempo necesario para en la presentación si gustan y luego ven el resultado. Tenemos dos vectores, i menos j más 2k y v que es igual a 2i más 3j menos 4k. Y me piden determinar el producto cruz entre u y v. Muy bien, y el producto cruz entre u y v va a tener
este resultado. Será igual a menos 2i más 8j más 5k. Yo espero que lo hayan podido resolver. Muy bien. La operación de producto cruz tiene ciertas propiedades. Dice aquí, sean u, v y w tres vectores en R3 y sea alfa un escalar. Entonces decimos nosotros que u cruz vector 0 es igual al vector 0 cruz u, porque es un vector 0. ¿Estamos de acuerdo? Segunda propiedad, u cruz b no es igual a b cruz u, porque de hecho la propiedad conmutativa no aplica. Lo que aquí aplica es la propiedad anticonmutativa, es decir, u cruz b es igual a negativo b cruz u. Luego tenemos la tercera propiedad. Alfa, el producto de alfa y u cruz v es igual a alfa por el producto cruz de u y v. Cuarta propiedad. El producto cruz entre u y la suma de los vectores v y w es igual a u cruz b más u cruz w. A esta propiedad se le conoce como la propiedad distributiva del producto vectorial. Quinta propiedad. El producto punto entre el producto vectorial de u y v y w es igual al producto punto de u y el producto vectorial de v y w. A esto se le conoce como triple producto escalar de u, v y w. Luego tenemos por aquí la propiedad de que si ni u ni v son el vector 0, entonces u y v son paralelos si y solo si el producto cruz entre ellos, entre ambos, es igual a 0. Muy bien, podemos determinar el ángulo entre vectores por medio del producto cruz también. Decimos nosotros que si phi es el ángulo entre u y v, entonces el producto cruz, perdón, la magnitud del producto cruz entre u y v es igual a la magnitud de u por la magnitud de v por seno de phi. Si me piden determinar el producto cruz de dos vectores y luego me piden determinar el ángulo entre vectores, lo puedo hacer con esta fórmula. Con esto llego al fin del tema 2. Espero este video haya sido de ayuda. Seguiré creando material para que podamos entenderle a los temas del curso y los veo en un próximo video.